Bueno, bienvenidos a nuestro podcast de Historia Parchada. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la historia de Brasil, sobre su independencia, este proceso, cómo se llevó, sus antecedentes y qué resultó de este proceso. Pues para esto trajimos a diferentes especialistas, uno de ellos es Laura, que es nuestra historiadora, y pues no sé, Lau, ¿qué tienes que decir, Oscar? Bueno, muchas gracias primero por invitarme a este podcast. Y bueno, para empezar a hablar de la independencia de Brasil es importante destacar unos antecedentes. Esta colonia estaba bajo el dominio de la corona de Portugal, ¿no? Y esta corona pues se encontraba reinada por la casa de Braganza con el rey Pedro VI y la reina María I, ¿no? Entonces, pues en sí toda la corona de Portugal pues era un poco más atrasada a las diferentes coronas a nivel europeo. Entonces, pues ellos deciden como unas medidas para que esta corona y sus colonias se modernizaran en diferentes aspectos, mejorar la industrialización, a modernizar los sectores, a crear un sistema tributario más fuerte, que pues este último tema resultó ser un poco contraproducente, digamos, contrastado con todas las importaciones que recibía Río de Janeiro en su puerto de contrabando por la corona británica, ¿no? Bueno, gracias Laura por esa introducción, esos antecedentes que nos da sobre la historia de Brasil y Portugal. Eh, Estoy también muy contento pues hablar de este país que es tan grande, ¿no? Uno se pregunta por qué Brasil es diferente. Brasil tiene un lenguaje propio, tiene una cultura única que los hace especial, se identifican en todo el mundo. Entonces, más que pues hablar de los antecedentes, quisiera saludar a Juan Diego. Juan Diego que nos acompaña. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Ah, Muchas gracias, Osquitar. Pues reiterar esa gratitud por invitarme al podcast. Muy interesante el tema que vamos a tratar hoy. Y nada, como empezar como a poner sobre la mesa esos puntos claves que ya empezó a tener Brasil para su independencia, ¿no? Reiterar como es eso que mencionó Lau al comienzo y refiriéndome un poco a los antecedentes, como ese atraso que tenía la corona portuguesa con respecto al resto de Europa, ¿no? Que eso me parece que es fundamental, como que causaba un gran malestar dentro de, pues no dentro, sino como a la población brasilera. Entonces me parece que ese malestar ya empezó como a cobrar más importancia en el territorio americano y ya empieza a sentar bases como para una posterior independencia, ¿no? El papel que tuvo María, ¿no? Al llegar aquí con sus navíos, con la ayuda de Inglaterra, y llegar a instaurarse aquí para instaurar un imperio. Entonces, y la historia que comienza a crear Joao, que es el hijo, y su nieto Pedro, ¿no? Entonces es bastante interesante. Sí, sumarle a esto que en Brasil ni siquiera era una de las colonias más importantes de Portugal, ¿no? Fue hasta casi el siglo XIX que empezó a cobrar una real importancia para la corona portuguesa y con la influencia también de los ingleses, ¿no? Sí, bueno, entonces pues empieza este proceso en el que se migra hacia este gran nuevo continente, y esto pues no sé, Lau nos puede contextualizar mejor acerca de este proceso. Río de Janeiro era una ciudad muy chévere que se dedicaba al sector agrícola. En el resto del mundo era que Napoleón estaba empezando a avanzar para expandir el imperio francés. Entonces aquí todo se arma como de una manera estratégica. Lo que los franceses querían era avanzar y seguir conquistando nuevos territorios para lograr derrotar a la corona inglesa. Ya comienza Napoleón a invadir España y amenaza a Portugal, ¿no? Entonces les dio dos opciones, ¿sí? La primera era como los invado y de malas, o la segunda era como, bueno, no los invado, pero me tienen que ayudar a derrotar a Gran Bretaña. Entonces todos los ingleses que vean los tienen que arrestar, tienen que parar el comercio con ellos y tienen que empezar a ayudar al imperio francés
a expandirse. Bueno, para ese momento también cabe destacar que el rey había muerto y la reina pues se había vuelto loca porque le dio muy duro la pérdida de su esposo, ¿no? Entonces había quedado como príncipe regente su hijo Joao. Como príncipe regente pues tenía una mano derecha y esta mano derecha les aconseja mudar la corona. Y bueno, pues deciden mudarse hacia Río de Janeiro. Esta demostración de amistad con Gran Bretaña, pues ellos deciden escoltarlos, ¿no? Entonces se mudan 15.000 personas con todos los archivos reales hacia Río de Janeiro y los escoltan 4 navíos ingleses para que lleguen sanos y salvos a Río de Janeiro. Sí, claro, la alianza que hubo entre Inglaterra y Portugal en el momento fue clave para el sostenimiento pues, de la corona de Portugal pues, en Brasil, ¿no? Entonces, ¿cómo es la llegada, no? ¿Cómo es que la gente recibe los brasileños reciben a los portugueses, a la realeza? Pues sí, total, o sea, llega como la persona como más importante y que está dirigiendo como es los hilos de los diferentes pues lugares. Entonces pues llega esta corona, claro, llega con personas muy importantes, de mucho dinero también, porque eran muy importantes dentro de las economías, ya que pues bueno, ellas eran pues las que dirigían y las que al final, gracias a este tema mercantilista, terminaban teniendo también muchos recursos. Y pues esto también se vio reflejado pues en este proceso de choque entre las dos culturas. Sí, claro, es un proceso en el cual Brasil abre abre las puertas al mundo porque pues llega la corona, entonces su comercio aumenta, la banca se instaura aquí en Brasil, entonces es un cambio que los brasileños de pronto no lo hayan asimilado, quizá no lo hayan asimilado bien, quizá lo hayan asimilado mal. No sé, Laura, tú qué nos puedas decir al respecto, frente a cómo los brasileños vieron cómo asimilaron a la corona portuguesa acá. Bien, pues esto fue un cambio muy interesante porque fue prácticamente de la noche a la mañana que todas las instituciones se instauraron en Río de Janeiro y antes de que llegaran no habían imprentas, ¿no? Pero pues ya cuando llega la corona pues deciden que debe haber un poco más de inversión en esta nueva ciudad porque pues, no había bibliotecas, academias, universidades, escuelas, teatros y eso cambió drásticamente con la llegada de la corte, ¿no? Diego, de pronto tú qué piensas de la evolución del comercio por esto. Sí, eso te iba a decir, es cuando realmente toma una vital importancia la colonia brasilera para Portugal, ¿no? Es muy loco pensar que simultáneamente en este proceso también se estaba viviendo una crisis en la producción de oro y esto me parece que también es algo que sienta bases para un proceso independentista en Brasil, enmarcada en un sistema económico mercantilista que también estaba ya llegando como a sus últimos años de vida. Causa mucho revuelo dentro de la colonia, ¿no? Porque pues es cambiar todo el sistema económico, toda la lógica económica con la que tú funcionabas, es cambiarle y es cuando empiezan a tomar importancia otros productos como por ejemplo el algodón, la caña de azúcar, el café. Entonces también cómo empezar a relacionar estos aspectos históricos, con los procesos que vive Brasil hoy en día, ¿no? Claro, se nota como esa evolución que perdura. Exacto. Pues se realizó mucha inversión pública al llevar todas las instituciones a Río de Janeiro y para el año de 1820 estalla una revolución liberal en Portugal. Con tanto gasto que se realizaba para desarrollar Río de Janeiro, pues no quedaba suficiente presupuesto para las instituciones y cargos que habían quedado en Portugal. Entonces aquí dan como un ultimátum al rey que le dice como, bueno, lo mejor que puede hacer es crear una junta temporal que maneje la gobernanza de la corona, mientras que el rey vuelve a Portugal para instaurarse de nuevo en Lisboa, que había sido la capital de manera originaria, ¿no? Y aquí se forman dos grupos importantes, que es el grupo portugués y el grupo brasileño, ¿no? Entonces estos bandos se conforman, pero como no todo puede ser tan fácil, el grupo brasileño a su vez estaba dividido en dos. Estaba el grupo brasileño liberal y el grupo brasileño revolucionario, ¿no? Este grupo liberal quería que pues todo se mantuviera como cuando la corona estaba ahí y estaban los revolucionarios que lo que querían era lograr una
igualdad social, racial y la abolición de la esclavitud. Sí, bueno, pero para seguir yo creo que es importante también empezar a hablar acerca de este regreso y después cómo pues su sucesor empieza también con estos, como a hacer ameno a estos procesos independentistas y cómo esto también se lleva a cabo pues en este nuevo como proceso revolucionario dentro del nuevo país. Sí, sí, me parece que han puesto varios puntos interesantes sobre la mesa, ¿no? Entonces, el primero que hablaba Juan Diego es la cultura, ¿no? Cómo se crea la cultura en Brasil. Entonces, encontramos cosas propias de Brasil que no las tiene nadie más y que se crean en esta época. Entonces, es algo bastante interesante. Y tengo una pregunta también para ustedes, es sobre qué piensan del reinado de Pedro, ¿no? Entonces, al enfrentarse a todo esto, que en Portugal pues se sienten desamparados y necesitan al rey y el hijo de Juan VI, que es Pedro, toma el reinado aquí en Brasil. Entonces, ¿qué piensan de esto? ¿Cómo se dio este proceso acá? Bien, pues para comenzar este proceso, pues ya cuando el rey pues deja a cargo a su hijo Pedro, ¿no? Pero aquí ya se habían conformado unas juntas portuguesas en el momento como de la crisis de la Revolución Portuguesa, que estaban haciendo como las veces de gobierno aquí mismo en Brasil. Y pues lo que hicieron básicamente fue decirle a Pedro como nosotros podemos gobernar solos, ya lo hicimos, mejor devuélvase usted también a Portugal. Pues aquí ya empieza como una cierta pelea donde Pedro aparece con José Bonifacio, que había sido nombrado como jefe de gabinete brasileño, y que este personaje se convirtió en el líder del movimiento independentista. Estos se alían para establecer una monarquía independiente en Brasil, y esto es importante porque ellos buscaban preservar la monarquía pero separada de la corona portuguesa. Claro, porque también se empieza a dar un proceso más como de discriminación entre europeos y americanos, ¿no? Eso también me parece muy importante. Como que los portugueses siempre tuvieron ese resentimiento de sentir que como que perdieron cierta importancia. Entonces empieza un proceso de discriminación entre ellos. Y es muy chistoso ver como que estos procesos no son exclusivamente de Brasil, ¿no? Se pueden asociar con otras colonias, como por ejemplo lo que pasó acá en Colombia durante pues, la época de la Gran Colombia y todo esto entre españoles y criollos y todo ese proceso. Entonces es como unir estos puntos en común que tienen estos procesos coloniales que también denotan las fallas de este sistema, ¿no? Sí, claro, claro. Y la abolición, a mí me parece muy interesante la abolición de la esclavitud, ¿no? Se pierde ya ese mercado que tenía tantos esclavos de tantos sitios del mundo, donde se había traído africanos por montones y se comienza a combinar con la cultura aquí. Y es importante como en este siglo pues se deja todo esto, ¿no? Entonces se comienzan a abolir toda esta clase de cosas por también los procesos que se dan en España. Entonces es bastante interesante, no sé qué digas tú, Iván. Sí, es muy importante hablar de esto y también cómo después de ese tratado que se hace en el que ya se genera la monarquía independiente en Brasil, pues también como pues ya pasando como al siguiente punto, después del reinado de Pedro I, lo sucede su hijo Pedro II, el cual pues también hace bastantes avances en diferentes aspectos y que pues nos lleva también a ver como qué es lo que ha pasado con Brasil después de que se convirtió en el Imperio de Brasil y pues lo que llega hasta ahora. Entonces pues no sé. Bueno, ya para finalizar un poco esto de la independencia, para el año 1822 pues ya el gobierno de Brasil se independizó de manera total de la corona portuguesa, ¿no? Y necesitaban el reconocimiento internacional, y pues aquí vuelve a aparecer la corona de Gran Bretaña, donde pues ellos entran y les dicen nosotros les podemos dar el reconocimiento internacional que necesitan, pero necesitamos que ayuden a la abolición de la esclavitud porque no va en sintonía con nuestra corona, ¿no? Entonces aquí pues es algo difícil porque los dos bandos pensaban algo diferente y se sometían, pues se arriesgaban
si aceptaban esto a una revolución que pues acabara con la monarquía que tanto les había costado instaurar, ¿no? Entonces establecen como un plazo para abolir la esclavitud, que pues deja contentos a todos y finalmente se puede como ligar a la tranquilidad de esta independencia en comparación con el resto de países de América, ¿no? Sí, claro, claro, la lucha de poderes que se da y los intereses que rodean a Latinoamérica pues en la época. Quería mencionar ya que iban a hablar de Pedro II, y es que es un chico que ya desde muy pequeño se convierte en rey de Brasil y termina ya una edad, o sea, ya una edad mayor, en el cual él estaba casado pues con una francesa, ¿no? Entonces tenía que dejarle el poder a ella o tenía que dejarle el poder a su hija, que su hija también era muy menor y los brasileños no estaban de acuerdo con esto. Entonces creo que aquí termina pues el imperialismo con el gran reinado que tuvo Pedro II y ya. Bueno, sí, entonces ahora para continuar como con nuestro último punto, vamos a hablar acerca de qué ha sido de Brasil hasta ahora, qué cosas quedaron del imperio de Brasil que se llevó a cabo en el siglo XIX y que ahora afectan tanto pues el continente como tal y pues el país, la República de Brasil. Entonces, no sé, Juan Diego. Con respecto a este tema, no sé si me permiten hacer una pregunta que me parece como apropiada y es como, no sé si algo importante que mencionó Lau es que este proceso independentista en Brasil fue como un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a oír del resto de colonias acá en América, ¿no? No tuvo como una gran batalla independentista marcada por la violencia ni nada, sino como que fueron pequeñas batallas muy territoriales. No sé si este proceso como un poco calmado, por decirlo así, o un poco ligero, ayuda o marca pautas como para el posterior avance de Brasil económicamente, ¿no? Industrialmente. No sé si evitar un poco la violencia ayuda un poco más al progreso, me parece a mí. No sé qué opinan ustedes ahí como para terminar la charla. Así también para concluir, pues sí me parece eso como una conclusión muy acertada de este proceso independentista. Esto de que no tuvo una gran batalla como lo podemos ver, digamos, acá en Colombia, pues es muy importante porque las únicas batallas que tuvieron fue en las mismas provincias para someter a las tropas que le habían como jurado alianza con la corona portuguesa, ¿no? Entonces estas tropas portuguesas se enfrentan a las tropas brasileñas que pues eran más porque a la larga pues era mejor que formaran un reino independiente. Gracias Laura, muchas gracias Juan Diego por sus aportes. Creo que aprendimos un poco más sobre la historia de Brasil, sobre este gran país y ya, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la charla. Muchas gracias, esto fue Historia Parchada. Muchas gracias por este episodio sobre la independencia de Brasil. Nos vemos pronto.